¿Cómo están mis hermanos? Bendecido año 2026. Estamos comenzando nuestras lecciones de este año y hemos comenzado el 31 con la palabra que el Señor nos decía que debemos alinear nuestros planes, nuestras metas a la voluntad de Dios. Sabemos que esta voluntad de nuestro Señor es buena, agradable y perfecta, así que cuando nosotros nos alineamos a Él, pues vamos a recibir pensamientos más allá de lo que nosotros habíamos esperado. Así que vamos a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el Señor para seguir alineando nuestros planes y todo aquello que nos rodea a la voluntad de Dios? Vamos a orar. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este tiempo que nos permite reunirnos para meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú quieres que seamos, Señor, como Cristo, que lo imitemos a Él, que podamos crecer a la medida, a la medida, a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Oro, Santo Espíritu, porque tú nos ayudes, Señor, a entender cada día más este deseo tuyo, esta oración tuya, este pedido tuyo en nuestras vidas. En tu nombre oramos, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, nosotros hemos terminado el 2024 con el capítulo 4. Habíamos estado mirando los primeros versículos donde habían tres preguntas que estábamos respondiendo. Por ejemplo, la primera pregunta era ¿quiénes somos? Entonces, en el primer versículo de este capítulo, Pablo nos habla de que somos servidores y administradores. Recuerden ustedes que la iglesia de Corinto está en controversia, está dividiéndose al juzgar qué siervo del Señor es mejor para ciertos grupos. Algunos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, y otros, aunque decían yo soy de Jesucristo, no fomentaban la unidad, sino un separatismo, ¿no? Entonces, Pablo aquí en este capítulo 4 de esta carta va a decir, nosotros somos servidores, trabajamos en equipo, somos administradores, somos responsables de una tarea que el Señor nos dio. Y vimos que algunos da más y a otros menos, no porque el Señor haga acepción de personas, sino según su capacidad. Lo vimos también en las Escrituras. La segunda pregunta es, ¿qué se nos pide? Y a todo servidor del Señor, y esto no es para aquellos solamente que están liderando, porque el llamado al servicio es para todos nosotros, solo que algunos están poniendo excusas y no cumplen con su llamado. Justamente esa es la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué se nos pide? Dice aquí, ser hallados fieles. Entonces, si usted no está cumpliendo con su deber de servicio al Señor, pues no está siendo hallado fiel. Cuidemos eso, mis hermanos. Al Señor le podemos servir de muchas maneras, no es solamente liderando un grupo dentro, haciendo alguna tarea específica. Si usted está teniendo dudas sobre su servicio y no sabe cómo empezar a hacerlo, acérquese, conversemos para que pueda entender usted que es un llamado a ser un siervo y un siervo que tiene que ser hallado fiel. Y la tercera pregunta es, ¿quién nos evalúa? Pues justamente esta es la pregunta importante con la que vamos a seguir en esos versículos del 6 al 13. Pablo dice en el versículo 3, yo muy poco tengo que ser juzgado. Entonces, ¿quién nos evalúa? Ahí dice, ¿ustedes? ¿Un tribunal humano? Ni yo misma me juzgo. Dice, ¿quién nos debe evaluar? ¿Quién debe evaluar el trabajo de los siervos del Señor, la obra del siervo del Señor? Así que usted también, no sé si en algún momento dejó de servir porque se desanimó, porque escuchó algún mal comentario. Recuerde que el que nos juzga no es la gente puede hablar de cómo estamos sirviendo al Señor, seamos hallados fieles, pero a pesar de la fidelidad siempre hay gente, como hemos visto ya en capítulos pasados, cristianos carnales que juzgan humanamente y de repente juzgan mal y hablan mal, ¿no? Pero Pablo acá dice, no es la gente la que nos juzga, no es un tribunal el que nos juzga, ni aún nosotros mismos debemos juzgarnos. En el versículo 4 dice, no tengo yo de nada mal, no tengo mala conciencia cuando él se mira a sí mismo, ¿no?
pero eso no significa que esté justificado, porque el que nos juzga es el Señor. Y eso ya lo refuerza en el versículo 5 donde dice que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El Señor es el que aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Dios, el Señor, es el que nos juzga, y Él en su tiempo hará todo esto que estamos observando aquí. Entonces, en este contexto, mis hermanos, vamos a mirar los versículos siguientes del 6 al 13. Y estos versículos ponen al siervo de Dios, a nosotros como hijos colaboradores en el reino de los cielos, a elegir entre un servicio con humildad o un servicio con orgullo. Entonces vamos justamente, Pablo va a contrastar estas dos actitudes y cuál es la que le corresponde al siervo, al colaborador de Jesucristo. Miremos en el versículo 6 al 7. Debemos entender que el orgullo es incompatible con la cruz de Cristo. En el versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, ¿no? Pablo dice, todas estas enseñanzas, estas recomendaciones, estas correcciones que está haciendo Pablo a la iglesia, le dice, la estoy haciendo tomándome como ejemplo a mí y a Apolos por amor a ustedes para que aprendan. Realmente ese corazón de Pablo increíble, ¿no? Cómo Dios lo había transformado después de haber sido un perseguidor muy drástico, muy exigente, cómo el Señor ha seguido tratando con su vida y ahora pues tiene esta paciencia de enseñarnos. Dice, aún yo me tomo como ejemplo y Apolos para que ustedes aprendan. ¿Qué cosa? A no pensar más de lo que está escrito. ¿No? Entonces ese era un problema con la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia bastante superficial, ¿no? Era una iglesia bastante superficial en la que buscaba ciertas características de sus líderes para poder elogiarlos, alabarlos. Recuerden que era parte de la cultura de la época, ¿no? Entonces, en la época se tendía a idolatrar, se hablaba de los grandes filósofos, los grandes pensantes. Por eso siempre nosotros, como dice Romanos, debemos transformar nuestra manera de pensar, no amoldarnos a este mundo, a las corrientes de este mundo. Justamente el devocional de hoy nos decía eso. Si queremos comprender la voluntad de Dios, no podemos amoldarnos a lo que todos piensan. Si todos lo hacen, creo que debe ser un indicador de que eso no lo debemos hacer, sino lo que la palabra dice, ¿no? Entonces aquí es lo que Pablo exhorta, no pienses más de lo que está escrito, si en la palabra está escrita, de repente a veces hay cosas que no están puntuales, pero hay principios, ¿no? Que nos llevan a tomar decisiones. El problema es que a veces no conocemos la palabra de Dios, nos resistimos a estudiarla, a leerla, entonces no sabemos qué hacer. Y por ahí alguien dice, habla en nombre de Dios y como lo que dice más o menos te gusta, tú dices, ah, pero es que la Biblia dice, ¿no? Y no dice en la Biblia, sino muchas veces es lo que alguien dijo de lo que le pareció, ¿no? No pienses más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros, que yo soy mejor, que mira yo que tengo aquí. Lastimosamente hoy en día a veces entre cristianos medimos la calidad espiritual de una iglesia por la cantidad de miembros que tiene, ¿no? O el tamaño, o las cosas que poseen. Ay, mi iglesia es mejor porque mira cómo es. La cantidad de actividades que hacen las iglesias. No debería ser eso, hermanos, entre nosotros, porque en la Biblia no está escrito eso. La Biblia nos habla, dice que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Pues nosotros debemos tener allí cuidado sobre cómo nosotros estamos asumiendo criterios para juzgar. En los primeros versículos ya Pablo dijo, no juzgar. El que juzga es el Señor, ¿no? El versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? Me encanta esto, ¿no? ¿Quién te distingue? Entonces, nuevamente está regresando a lo que es la iglesia de Corinto, una iglesia que busca la grandeza, a pesar de que ésta pueda contradecir a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quién te distingue? Es una lástima cuando a veces uno mira noticias cristianas y vamos viendo de que a veces hay ciertas personas que se dicen ser siervos del Señor
y buscan distinguirse a través de cosas materiales, ¿no? Veía una persona que se me viene a la mente, un pastor en otro país, que estaba mostrando su auto último modelo, carísimo, ¿no? Como si eso fuese el Evangelio. Recuerden que Jesucristo dijo que las zorras tienen su guarida, ¿no? Donde esconderse, ir a pernoctar, a dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reposar su cabeza, dijo en alguna ocasión Jesús. Y creo que los que estudiamos la Biblia podemos ver que Jesucristo, como dice Filipenses, dejó su trono de gloria y vino a ser como uno de nosotros, y no solo como nosotros, sino como el más humilde de nosotros, ¿no? Entonces, el camino de nosotros seguidores de Cristo, como siervos de Cristo, tenemos que entender que quien nos distingue no es lo que poseemos o lo que hacemos, sino es como hemos leído en el versículo 5, que es el Señor quien nos dará, dice, alabanza en su tiempo, cuando llegue el tiempo del Señor. Acá hay otra palabra, o qué tienes que no hayas recibido, ¿no? Entonces, eso es importante también entender, que a veces nosotros nos vanagloriamos de ciertos dones o ciertos talentos. Esto lo hemos recibido, no es de nosotros, y ahora lo vamos a ver en la palabra. Y si lo recibiste, dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? Entonces, cuando un cristiano busca grandeza, contradice el Evangelio. Las iglesias deben evitar la idolatría de líderes. Todo don es recibido, por tanto, no hay lugar para la vanagloria. Mire lo que dice Efesios 4, 7, 8. Cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo los cautivos y dio dones a los hombres. Cada uno de nosotros ha recibido el don que Cristo nos quiso dar y nos lo dio para su obra. ¿Recuerdan cuando vimos la parábola de los talentos? Que el Señor a uno les dio 5, a otro les dio 2, a otro les dio 1. Y dice a cada uno según su capacidad. Nosotros hemos recibido lo que el Señor sabe que podemos trabajar. No te pongas a mirar el de otros, trabaja lo tuyo, trabájalo, duplícalo, multiplícalo en traer estas almas para el Señor, en hacer crecer a su iglesia en la palabra, no en cosas humanas, en aquello que el Señor quiere. En Efesios, perdón, en Primera de Pedro, el capítulo 4 versículo 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ha recibido un don, úselo, ¿no? Como buenos administradores. Y mire esa palabra tan bonita en Jeremías 9, 23, 24. Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme, dice el Señor, que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, no es de un cristiano el seguir el camino del orgullo y la vanagloria, de pensar que se es mejor que otro por alguna manifestación de algún don, o por alguna posesión o por algún título. No es, y menos de la iglesia de estar juzgando. Cuidemos nuestros corazones, mis hermanos, de estar juzgándonos unos a otros, porque es el Señor el que juzga. Luego vamos a mirar ya que la verdadera espiritualidad se expresa en humildad, no en apariencias. Corinto amaba la sofisticación espiritual. Recuerden ustedes que es una iglesia que vivió todos los dones de los que se hablan en la Biblia, todos se expresaban aquí. Pero Pablo dice que la madurez no se mide por el brillo, sino por la humildad y la fidelidad. Justamente aquí en el verso 8 de 1 Corintios 4 dice, ¿ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis, ¿no? Entonces está mostrando aquí Pablo cuál era el interés que tenía Corinto en la iglesia. Quería ser una iglesia pudiente, ¿no? Rica. Quería tomar el control, el poder, reinar.
de tener todo lo que se podía a los ojos, ¿no? Estar saciado de los ojos, las últimas tendencias, las últimas modas, las últimas corrientes. Y si no las tengo, me siento mal, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que necesita saciar tu sed de lo que miras, de lo que otros poseen, y si no tienes aquello que otros tienen o que a ti te gusta o que ves, cuida tu corazón porque estás buscando más más lo terrenal, y ya hemos visto que cuando se nos ha enseñado sobre la voluntad de Dios y cómo alinearnos a ella, pues el Señor nos dice en Mateo que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura, ¿no? Entonces, este es el llamado que le hace Pablo a la iglesia. Ya estás saciados, o sea, todo lo que ven tus ojos ya lo tienes, ya estás rico, ¿no? Si nosotros reináis, ¿no? Tienes poder, tienes dominio y todo control. Entonces dice, y ojalá, dice él, ya casi vuelve sarcástico Pablo, porque necesita esta iglesia ser remecida. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La madurez no se mide por el brillo, sino por la humildad y la fidelidad. ¿Por qué el Señor siempre nos advierte acerca de no buscar el saciar lo que está ante nuestros ojos? Porque eso ya lo hemos visto en capítulos pasados, es hojarasca, es heno. Cuando tú inviertes todo tu tiempo y tu esfuerzo solamente en buscar satisfacerte, comprar, tener, ser reconocido, eso es heno, eso es hojarasca, porque lo que posees de un momento a otro desaparece. Así como hoy te pueden alabar, para mañana se pueden olvidar de ti. Eso es seno, eso es hojarasca, que el fuego, dice, leíamos que el fuego viene sobre estas cosas, las pruebas, las dificultades vienen y desaparecen. Entonces el Señor nos decía, nosotros tenemos que trabajar y que nuestra obra sea como oro, como piedras preciosas, fuertes, resistentes, que cuando viene el fuego se puede derretir, pero no se extingue, sino que luego se transforma en algo mejor. Como el oro, cuando entra al fuego, se derrite y le pueden dar la forma de las joyas más hermosas que pueden haber en este mundo. Entonces, eso sucede cuando nuestras obras no están basadas en lo que podemos tener, en el reconocimiento que podamos tener. Todo eso se va. Y recuerden a Job, y lo hemos visto, ¿no? Que Job en un día perdió absolutamente todo, perdió no solo sus propiedades, sino también a su familia, a sus hijos, fueron muertos, ¿no? Entonces, y luego su cuerpo fue todo enfermo, ¿no? Entonces, pero ¿por qué Job luego recibió el doble de todo lo que había perdido? Porque él guardó su corazón y siempre tuvo fe en Dios. Entonces, el fuego de la prueba siempre va a estar allí. Por eso el Señor nos advierte que no debemos poner nuestras vistas en lo material. Mateo 6:33 dice que nosotros debemos mirar lo eterno, nos ponemos en buscar el reino de Dios. Y todas esas cosas van a venir, pero tú ya no vas a tener tu corazón en eso, ¿no? Entonces, de tal manera que si en algún momento se te va, tú sigues fiel a Cristo porque siempre tu mirada está en el Señor. Luego, en los versículos 9 al 10 dice, la grandeza cristiana se expresa en cómo respondes a cuando te tratan injustamente. Primera de Corintios 4 9 al 10 dice, porque según pienso, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como los últimos, ¿no? Los apóstoles, los 12, y luego pues Pablo dice, nos ha exhibido como a los últimos, como a los sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, a los ángeles y a los otros. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes son fuertes. Ustedes son honorables y nosotros somos despreciados, ¿no? Entonces aquí nuevamente el siervo de Dios, Pablo, está haciendo todo un contraste en cómo la iglesia se mira a sí misma, pero debería mirar el ejemplo de Cristo, ¿no? Comienza en este versículo 9 diciendo pues que hemos sido un espectáculo al mundo.
una burla al mundo, sentenciados a muerte. Ninguno de los discípulos de apóstoles de Cristo murió en su cama, todos murieron crucificados, decapitados como Pablo. Incluso Pedro pidió ser crucificado, pero no como Cristo, sino invertido hacia abajo, ¿no? Entonces, eh, Pablo la tenía muy clara, ¿no? Y luego le va a decir, pero ustedes en cambio son, no sé si el mundo nos puede conocer a nosotros como necios, insensatos, pero ustedes son conocidos como prudentes. El mundo nos puede ver a nosotros como débiles porque no peleamos, no entramos en estas luchas de seculares, en cambio, pero ustedes sí son los fuertes, dice, ¿no? De repente nosotros somos los despreciados porque a veces de repente no tenemos ni dónde dormir. Dice, pero ustedes son los honorables, los bien recibidos. Entonces, como que Pablo acá siempre está comparando, ¿no? Y debemos entender que el que es hijo de Dios, cuando lo miran mal, bendice. Cuando es insultado, ora. Cuando es perseguido, soporta. Cuando es calumniado, responde con mansedumbre. ¿Por qué? Porque esto es lo que Cristo formó en nosotros. Ese es el camino de Jesucristo, ¿no? Entonces, a veces esto es lo que muchas veces no llena iglesias, ¿no? Cuando ya te predican un evangelio de prosperidad, un evangelio en el que te dicen, vienes a Cristo y vas a tener de todo, nada te va a faltar, tienes un médico a la cabeza, tienes riquezas y una serie de cosas. Entonces, distorsionamos el evangelio porque Jesucristo no vivió así. Y sí, nos dijo que va a llegar un momento en que vamos a vivir en un lugar que es tan hermoso que sus calles son de oro. Imagínate tú eso. Donde si en algún momento te enfermas, extiendes tu mano a un árbol de la vida donde comes una hojita y esa hojita te va a sanar, donde el agua es tan cristalina que llena todo el lugar y no hay noche y tantas cosas más. Sí, va a llegar un momento en que vamos a disfrutar esa plenitud de vida, pero no es en esta tierra. Es cuando ya nos encontremos con el Señor, cuando el Señor ya nos lleve a su reino, a aquella casa, aquella morada que dijo que Él va a preparar para todos nosotros. No es aquí en la tierra. Entonces, la grandeza cristiana se expresa en cómo respondes a cuando te tratan en esa humildad y no entendiendo que debemos luchar para encontrar ciertos beneficios. Finalmente, en los versículos 11 al 13 dice, el sufrimiento es parte legítima del servicio cristiano. Y aquí Pablo va a hacer un listado de cuántas cosas él como apóstol, siervo de Cristo, ha vivido. Hasta esta hora, dice el versículo 11, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Mire usted la vida del apóstol. Él pasó tiempos de hambre, tiempos de sed, desnudez en la cárcel, fue abofeteado, viajaba de un lugar a otro y no tenía una morada fija. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo lo va a decir muchas veces, él nunca quiso hacer carga de nadie. Cuando él viajaba en sus espacios libres que no predicaba, él construía carpas que eran muy necesarias en esa época y las vendía y con eso también se solventaba. En alguna ocasión recibió de las iglesias el apoyo porque de repente estaba enfermo y ya no podía trabajar o en una cárcel y no le permitía sostenerse y él bendecía a los hermanos que con buen corazón le ayudaban, aunque él decía, este es el deber de la iglesia sostener al siervo, él decía, es como un derecho que yo pueda ser sostenido por ustedes, pero no les pongo carga, dice, ¿no? Luego dice el versículo, continúa el versículo 12, dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En días de teología de prosperidad, esta pasaje de Corintios, desde el versículo 6 al 13, nos corrige, nos dice que el ministerio, el servicio a Cristo implica desgaste, sacrificio, incomodidad, rechazo y esfuerzo real. No es castigo, sino es participación en los padecimientos de Cristo.
Mire lo que dice justamente en Filipenses 1:29, dice, porque a vosotros se os ha concedido la gracia por amor de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también de que padezcáis por Él. ¿No? Ese es, digamos, el sello de todo servidor de Cristo, ¿no? Un verdadero servidor de Cristo dice, no solo ha recibido el que crea, sino también el que padezcáis por Él. En nuestra región, en nuestro país, es muy difícil todavía que padezcamos por Cristo a la manera de Pablo. De repente tú puedes padecer por Cristo al esforzarte en vivir en sinceridad, en honestidad, en integridad en tu trabajo, en no participar de cosas que a nuestro Señor desagradan y que de repente eso haga de que seas objeto de burla o de fastidio, pero tú te mantienes firme en sobriedad, manteniendo ese respeto, ese amor. Tarde o temprano las personas terminarán entendiendo. Entonces puede ser una forma de padecer el sufrimiento de Cristo, en este caso por ser objeto de burlas al no prestarnos a cosas que no son buenas o de repente de injusticias al no prestarnos a la corrupción. De repente por ahí lo podríamos ver nosotros, pero sí hay ahora regiones en el mundo donde los cristianos están padeciendo el sufrimiento de Cristo, están siendo asesinados, mujeres realmente maltratadas en las cárceles. Ya estamos escuchando las noticias que salen muy poco, ¿no? Pero hay mucho de esto en el mundo, pero de repente esto es solamente una muestra de lo que más adelante se ha de presentar, porque cuando se manifieste el anticristo, pues la persecución será atroz, ¿no? Y aquel que decida seguir a Cristo no se marcará, no permitirá que se le coloque el 666, pero eso también pues va a ser motivo de que tú ya no recibas de ningún beneficio, no recibas la oportunidad de comprar, vender, como dice la Biblia, ¿no? Pero bueno, para nosotros sabemos que cuando esto suceda, ya la iglesia no estará. Pero sí es una lástima que habrán personas que, habiendo escuchado la palabra, no creyeron, habiendo oído estas cosas, decidieron seguir su vida lejos del Señor y bueno, pues verán la manifestación de estas cosas cuando llegue. Finalmente, mis hermanos, el siervo de Dios toma su cruz y le sirve. Lucas 9:23, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Esa es la labor, la situación de un siervo de Dios y lo debemos tener claro. Cuando el Señor nos dice al inicio del año que debemos alinear planes, proyectos a la voluntad del Señor, pues tenemos que entender que implica negarnos a nosotros mismos, ¿no? Negarte de repente a poseer más si es que eso te aleja del Señor. Negarte a cierto reconocimiento si ese reconocimiento te aleja del Señor, ¿no? Entonces, a tomar decisiones guiados por el Señor, a decir, este trabajo no lo voy a tomar porque me aleja de mi Señor. Esta amistad voy a tener que mantenerla en cierto punto porque si continúo dándole más espacio me va a alejar de mi Señor. Toma tu cruz, toma tu cruz. En algún momento eso parecerá un poco doloroso, un poco preocupante, pero el siervo del Señor, el siervo de Cristo, realmente deja todo este camino que satisface a los ojos, que parece algo bueno, pero que es superfluo, pasajero, que se desvanece, que se agota. Amén, hermanos, el Señor nos dé sabiduría para poder discernir qué es lo que nos está alejando del Señor y poder alejarnos nosotros de esas cosas para poder seguir a Cristo. Y de repente tú dices, ay, pero esto me gusta tanto, toma tu cruz y sigue a Cristo. Pero es que si no, no hago ese trabajo, toma tu cruz y sigue a Cristo. ¿No? Entonces el Señor, a aquel que le obedece, a aquel que le es fiel, le abre puertas más allá de lo que nosotros pensamos.
Cuando nosotros somos obedientes al Señor, somos fieles, aquello que tú dabas por pérdida se convierte en una gran ganancia. No, sigue con fe, toma decisiones en fe, agárrate del Señor, no te sueltes. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo de meditar en tu palabra. Oro, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, confirmando en nuestras mentes y corazones tu palabra, ayudándonos, Señor, a vivir apegados a ti, Señor, siempre contigo, Señor, para que pues, nosotros podamos tener esa paz verdadera, Señor, porque usted es el que nos sostiene, usted es el que nos fortalece, nos muestra el camino, bendito Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos, mis hermanas, por este nuevo año, Señor, por las familias. Que tu palabra ilumine, Señor, cada mente, cada corazón, en especial la de los padres, para que sean sabios en guiar a sus hijos, Señor. Gracias, gracias, Señor, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, la próxima semana ya Pablo nos va a hablar como un padre. Así que vamos a terminar el capítulo 4. Preparémonos, vayamos leyendo. Amén.